Olis. Hoy vengo a hablar de, de que no sé cuántas veces me tuve que mudar en la vida y no sé cuántas veces tuve que armar la valija. Armar la valija como armar la valija como tal, como hacer cajas o meter la ropa en bolsas de basura, digamos. O en transportarlo en carritos de supermercado por la ciudad. Me tuve que mudar muchas veces, y voy a ir haciendo esto mientras saco la ropa del cajón y la pongo en la valija que la tengo de este lado, que no la voy a mostrar porque me parece innecesario. Pero bueno, nada, empezando igual también por decir que este movimiento de hacer la valija me da muchísima paja. Me parece, o sea, es como que me genera sensaciones encontradas, porque me da paja y me parece horrible y es horrible y no lo quiero hacer y es como no quiero, pero después cuando lo estoy haciendo me parece entretenido, como cuando te pones a limpiar, que no querés limpiar, pero después cuando estás limpiando estás ahí tipo re maniática limpiando. Bueno, me pasa eso a mí, que me pongo un disco y estoy como y me la paso limpiando y al final después me siento bien por haber limpiado. Con la valija más o menos lo mismo, es como que no quiero armar la valija, pero bueno, la tengo que armar y lo tengo que hacer. Y mira, mientras antes lo tengas que hacer mejor. Ay, Dios. No me voy a borrar nada de esto, va a quedar así, porque no voy a editar. No voy a editar. Mientras antes lo haga, mejor, ¿no? Entonces yo me tengo que ir de este lugar el sábado, probablemente el sábado o el domingo, no sé si creo que el sábado. Y hoy es miércoles. Y como entro a trabajar a las 3 de la tarde, pues entonces igual tengo un ratito para armar la valija ahora. ¿Y qué voy a hacer mañana jueves y el viernes? Pues trabajar o mirar YouTube. O sea que igual al final prefiero hacerlo ahora que estoy al pedo y no tengo nada mejor que hacer que hacer esto y no gastar mi energía en que se me quemen los ojos mirando TikTok, digo. Entonces, ¿por qué me da paja armar la valija? Y es como un movimiento, ¿no? Como que al final vos te tenés que ir de un lado al otro y tenés que llevar tus cosas con vos. Entonces es muy loco porque vos te llevas tus cosas, pero hay algunas cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes. Unas cosas que son como súper básicas, como las bombachas, las medias, la remera y el pantalón y por ahí la campera, y otras cosas que después no son tan importantes como decoraciones, muñequitos y pelotudeces, ¿no? Como yo al final me pongo a pensar la cantidad de cosas que tiré y que mudé en los últimos años. Para poner, voy a empezar a hacer como una especie de línea cronológica de todas las veces que me tuve que mudar en la vida. No puedo confirmar si lo estoy diciendo correctamente ni nada, porque al final hay muchos momentos que no me acuerdo. Pero vamos a arrancar desde los momentos en los que yo me acuerdo. La primera vez que me tuve que mudar, yo era muy chiquita y yo me crié en el campo, digamos. Miren mi toalla con limones, ¿no es divina? Bueno, me crié en el campo y nada, me mudé del campo al conurbano. Y nada, me mudé, yo ¿cuántos años tenía? 10 años, pero cuando tenés 10 años, las mudanzas no son mudanzas de verdad, porque vos no haces la mudanza viene después, cuando vos sos grande. En ese caso, la que tuvo que hacer la mudanza ha sido mi madre, me imagino, pero bueno, nada, esa es la primera vez que me fui de un lugar al otro. Ahí estuvo raro porque viví como en 2 o 3 casas a la vez. No, mentira, viví en 2 casas. Y ese año que me mudé, me cambié de colegio 3 veces. En quinto grado de la primaria, yo tenía 10, creo que 10, 9 o 10, 10 u 11, bueno, 10 tenía. Y el primer año, primero estuve los primeros meses en la escuela del campo, después me pasé a una escuela intermedia y después terminé en otra escuela que empecé cuando empecé sexto grado. Y nada, como que esa fue una época dura. Pero como era chica, igual tampoco cuenta como yo haberme mudado, haberme traído mis cosas y todo eso, o haber seleccionado incluso cuáles son las cosas que quiero tener y cuáles no, digamos, como que... Mira, tengo una remera de los Misfits. Esta me la regaló una amiga que quiero mucho. Te mando un besito. ¡Mua! Bueno,
esa fue la primera vez que me mudé. Después la segunda vez que me mudé fue cuando yo tenía 14. No, porque después del campo me fui a la casa de mi abuela. Estuvimos un tiempo en la casa de mi abuela, que por eso nos cambiaron a una escuela cerca de la casa de mi abuela. Y después nos vamos a otra casa con mi mamá y mis hermanos, ¿no? Y después de eso me volví a mudar de Adrogué a Mármol. Bueno, no, los nombres son irrelevantes porque sé que no importa dónde es. Tampoco es que la gente sepa dónde queda Adrogué y dónde queda José Mármol, pero bueno, para que sepan es la localidad de al lado, tipo me mudé cerca. Y estuve tipo a los 14, en esa mudanza yo tampoco me acuerdo de haber mudado mis cosas, como que no tengo un recuerdo de armar la valija, la verdad, pero esa fue la segunda vez que me mudé. Que yo me acuerde, porque ya de bebé ya me había mudado, pero bueno, eso no vale. Yo estoy hablando de los momentos en los que me mudé casi que yo recuerdo. Después, la siguiente vez, yo tenía 15 y me fui a la casa de mi hermana. Esa sí fue, me acuerdo de haberme armado un bolso y tal, y haber transportado cosas. Ya en ese momento creo que era más consciente de mis pertenencias, me parece. Y después ya con mi hermana nos mudamos una vez que yo ya tenía, no, 2 veces que yo ya tenía entre 15 y 16. Nos mudamos de esa casa a otra, o sea, bueno, no importa. Con mi hermana me mudé dos veces. Que ahí yo sí me acuerdo un poco más de armar mi valija y de dónde pongo mis cosas. Y generalmente no había valijas. O sea, como generalmente las mudanzas en este estilo son como de que, bueno, o alguno tiene una camioneta o se hace, alguna te presta una camioneta o lo que sea, como que al final vos pones tus cosas adentro de bolsas de consorcio, de las bolsas de basura, las negras, grandotas, y bueno, eso lo cargas adentro del auto, de lo que poronga tengas y te lo llevas al otro lugar. Esa es ya perdí la cuenta. Entonces me había mudado una vez del campo a Coso, que me acuerdo. Después 2 veces de esa casa. Bueno, ¿ves? Es que ya no puedo saber cuántas veces me mudé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a contar cronológicamente las cosas y la gente que está mirando esto, si quiere llevar la cuenta, que la lleve y me pongan en los comentarios cuántas veces me mudé. De las que yo me acuerdo, porque sé que hay veces antes que no me acuerdo. Entonces, la siguiente vez yo ya vivía con mi hermana hasta los 18, más o menos, en una casa. Con ella me mudé como 2 veces más. Después, a los 18 años, me volví a vivir con mi mamá, que duró muy poco, y después me volví a ir, o sea, me mudé de lo de mi hermana a mi mamá una vez en el mismo año, y después al mes y pico, tipo una cosa así muy poca, me volví a ir a la casa de mi otra hermana. Y ahí estuve viviendo, que ahí sí me acuerdo de haberme llevado mis cosas, de armar una bolsa valija y la puta madre. Y ahí estuve viviendo un par de años. Y después de eso me mudé. En esa época fue como medio rara. Yo ya tenía como 21 años por ahí, entre los 18, 19, 20, por esa época. Y en esa época yo estaba dando vueltas, iba y venía, y vivía en la casa de mi hermana, pero después también me quedaba mucho tiempo en la casa de unos amigos. Como que no tenía una casa fija, tenía, pero no tenía, no estaba muy conforme nunca estuve muy conforme con quedarme en un solo lugar. Porque siempre los lugares donde estaba o tenía alguna especie de hostilidad o de cosa que no terminaba de ser un hogar, y o sí, pero no era el mío, o era el hogar de otro y yo estaba como de prestado en el hogar de alguien más. Y es algo que, el tema del hogar es algo que a mí, que nunca termino de entender, ¿no? Como que es algo que nunca tuve y como que, o que por lo menos no tengo desde que soy muy chica. Y nada, como que no termino de entender en esos momentos. Yo sentía que no tenía una casa, entonces yo iba de lugar a lugar. En esa época también tuve mi primer novio y viví mucho tiempo, o sea, en una época me quedaba mucho a dormir en su casa y él se mudaba todo el tiempo, hasta que en un momento como que decidimos vivir juntos y bueno, nos alquilamos un departamento en Capital, en Congreso para ser más específica.
Y, y ahí viví un año, creo que con él, no me acuerdo mucho, pero yo ya ahí tenía 21 años. Ahí, nada, es otra vez armar la valija, irme a Capital. Esa era la primera vez que, bueno, mentira, porque mudarme del campo al conurbano también fue largo, pero esta fue la primera vez que me iba como del conurbano. Entonces, llegando a Capital, estuve viviendo ahí un tiempo y después, bueno, me separé y viví unos meses con una amiga en Capital, y después ahí no estaba muy buena la secuen y, o sea, era algo muy temporal, también era algo hasta que conseguí otra cosa, veía qué pija hacer de mi vida, porque yo en esa época no entendía nada y tenía 21 años, 22, me había separado recién de mi primer novio de 4 años, era como toda una locura y no tenía muy claro qué iba a hacer con mi vida, ni dónde iba a parar, ni nada, hasta que, bueno, terminé volviendo al conurbano. En esa vez me acuerdo de haberme llevado todas mis cosas, una prima me ayudó a llevar las cosas con el auto de Capital al conurbano. Eh, y nada, y era muy loco porque también hacía poco había desarmado la casa que había construido, porque yo cuando me fui a vivir con mi novio teníamos como ese proyecto de, bueno, tenemos un departamento, vivíamos juntos. Todo se fue a la y, y todas esas cosas que habíamos guardado y habíamos comprado, pues quedaron ahí, ¿no? Como yo qué sé. Pero bueno, en fin, la cuestión es que de ahí volví otra vez al conurbano a vivir en la casa de una de mis hermanas. Viví ahí con una gente muy piola durante unos 2 años, me parece, una cosa así. Y después me fui de Argentina. Yo ahí ya tenía 25. Ya, bueno, no tengo que hacer más las cosas de la faraona porque me afectan el cerebro. El cerebro, el lóbulo frontal. Ahí ya tenía 25 y de ahí fue cuando me mudé de país. Cuando me mudé de país, cuando te mudas de país, siento que todas estas mudanzas que yo tuve en Argentina, de ir y venir y el auto y meter la ropa en bolsas de basura y acomodar como sea y como se pueda y todo eso, siento que cuando te mudas de país es distinto. Porque cuando te mudas de país tenés que no puedes llevarte la ropa en una bolsa de basura. Tenés que meter la ropa en una valija. Y ahí el espacio es mucho más acotado. Entonces no te puedes llevar pelotudeces. Tenés que llevarte lo justo y necesario. Y me acuerdo que yo, como me fui con otra pareja que tenía en ese momento, yo realmente tenía proyecto de casa. Es que, volviendo al tema, ya ahora que lo pienso así como mirándolo desde arriba, siento que yo he tenido proyectos de casas durante mi vida, pero nunca los he podido concretar del todo, o siempre falló algo en el medio, hasta ahora. Entonces nada, yo cuando me fui con este chico, me fui de Argentina, me fui a México y estuve 3 meses viviendo en México con mi ex. No voy a entrar en detalles, pero todo fue en picada de una forma bastante abrupta, rápida y segura. Algo que ya debería haber terminado de antes, pero bueno, yo como buena persona que resiste al malestar, me la aguanté mucho. Y bueno, terminé estando en México ahí. Y ahí en ese momento me acuerdo de haberme tenido que llevar una valija que me prestaron, me dieron. Y me llevé una valija de 23 kilos y un carrión y la mochi, ¿no? Como eso era todo lo que llevaba. Y la de 23 kilos me acuerdo que le metí un muñeco de Gintama que tenía y pelotudeces. O sea, dejé en Argentina, dejé muchas cosas, sobre todo mangas y cosas que tenía, y libros y muñequitos y cosas que ya tenía, coleccionaba de ahí. Y la dejé allá. Y me traje como lo que yo pensaba, bueno, voy a tener una casa y voy a tener un estante donde voy a poder poner mis cosas, ¿no? Como mis muñecos y mis boludeces. Pero bueno, ese momento nunca llegó, te aviso. Les aviso a la persona que esté mirando esto, en ese momento no llegó nunca, porque siempre me tuve que mudar a partir de ese momento. Y las cosas en México no funcionaron y a los 3 meses de llegar me tuve que volver a ir. Pero en vez de irme a volver a Argentina, me fui a España. Me fui a España y ahí fue cuando estuve viviendo 5 años en España. No voy a entrar en detalles de por qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada de eso. Estoy contando todas las veces que me tuve que mudar. Entonces, estando en España, yo llegué, a ver si puedo recordar. Yo llegué y estuve de Airbnb en Airbnb.
En ese momento, tipo, pude dejar la valija en la casa de unos conocidos y ahí hice como un viajecito. Y tipo fui a Galicia, volví a Barcelona, me quedé en Barcelona, ¿no? Dejé mi valija en Barcelona, hice el viaje a Galicia y volví. Y estando en Barcelona, viví como en 2 o 3 Airbnbs, que había unos que eran un loco total, pero un loco total. Después puedo hacer un video de los Airbnbs y la gente loca de Barcelona, porque ese es otro capítulo aparte, porque la gente en Barcelona está completamente pirucha. La cantidad de cosas extrañas que te podés encontrar es que no tiene límites, realmente. O sea, y yo no entendía nada, porque yo venía del conurbano. Vivir en México fue como vivir en una burbuja de desesperación durante 3 meses que no me hizo tener ningún contacto con el mundo real. Y después cuando llegué a Barcelona dije, ¿qué es esto? O sea, muy fuerte. Entonces, cuando llegué a Barcelona, me mudé de 3 Airbnb a no sé qué, hasta que me conseguí un piso por Paralel, que era un piso horrible, no tenía luz, pero era lo más barato y no necesitaba fianza para entrar. Entonces, nada, eso fue como, bueno, me mudo acá, me acuerdo del el horror de tener que subir mis cosas. Yo me llevé exactamente lo que me traje de Argentina a México, me lo traje todo entero, así como llegó, de México a Barcelona. Y me acuerdo que ese departamento no tenía ascensor, como la mayoría de los edificios viejos de Barcelona que no tienen ascensor, y aparte era como un cuarto piso y tenía que subir las escaleras con una valija de que pesaba 45.000 kilos y la otra y no sé qué, y yo estaba más sola que la una. Bueno, en realidad me ayudaron, por suerte, pero en general siempre estuve como muy de ir y venir ahí medio solapa. Y bueno, y de ahí me estuve viviendo como, no sé, 6 meses, una cosa así, desde que llegué a Barcelona oficial, que conseguí un departamento y me pude quedar ahí, que me busqué un trabajo, que empecé a hacer mi vida ahí, hasta que encontré un piso que fue donde viví 3 años, que fue lo más cercano a un hogar que tuve hasta ahora, que fue una fantasía. Y me acuerdo de la mudanza, de llevarme las cosas del piso ese oscuro de Paralel, que no tenía ascensor, a la casa donde viví en el Hospitalet con unos amigos. Fue muy fantasía, me ayudó una amiga de ese momento y me acuerdo que iba con el carrito, con la valija, y como ya había empezado a acumular cosas, porque en Barcelona era muy accesible comprar ropa usada, por ejemplo, que era muy barata en el Humana y te comprabas boludeces por 1 euro. Entonces, claro, yo ahí empecé a flashear colores y no podía creer. Entonces tenía que me compré 2 camperas, que me compré esto, que me compré lo otro. Eran todas cosas usadas, viejas y que estaban a medio destruir, ¿no? Pero bueno, nada, ahí me mudé otra vez y ahí por suerte ya me quedé 3 años viviendo ahí. Entonces ahí ya no me tuve que hacer la gran mudanza de nuevo. Pero sí, en el medio tuve que hacer la valija para viajar. Mochilas generalmente para ir de un lado al otro, pero una vez fui un mes entero a Finlandia y tuve que hacer la valija para ir a Finlandia, que fue un caos total y me llevé muchas más cosas de las que debería haberme llevado. Creo que con el tiempo este último año aprendí mucho a armar valijas y ahora puedo decir que soy un poco más experta en armar valijas. Y después de eso estuve 3 años ahí en el hospital con mis amigos y después me fui a vivir a otro lado por Barcelona. Me mudé de nuevo con todas mis cosas. Una amiga me ayudó con una camioneta de alquiler, de esas que alquilas por hora, a llevar las cosas de la casa de donde viví 3 años, que te imaginas que si estuve 3 años en Barcelona, con lo fácil que era acumulé un montón de pero un montón de porquería. Creo que nunca tuve tantas cosas como cuando me tuve que ir del Hospitalet y después cuando me tuve que ir de Barcelona. Nunca tuve tanta pelotudez, tuve mucha mierda, mucha. La cuestión es que muchas bolsas, ahí volví otra vez, como era un concepto de mudarse y no mudarse de país, volví otra vez así, me armo la valija, pero también me armo las bolsas de basura con mi ropa y la ropa de verano y la ropa de invierno y le pongo con un fibrón ropa de verano y ropa de invierno a las bolsas de basura. Y después estuve
me mudé del Hospitalet a Sagrada Familia, estuve viviendo 6 meses en Sagrada Familia, que fue un horror, otra gente loca, unas locuras en Barcelona, de verdad, la gente está muy loca y es muy desagradable cuando quiere, realmente. Y de ahí me mudé de nuevo, otra vez, a armar la valija, ahí tiré un montón de cosas, porque en el medio yo cuando estuve en Hospitalet estudié, entonces tenía un montón de material y cosas de las cosas que había estudiado. Y eran materiales porque estudié maquillaje y modelado, entonces tenía, no sé, un montón de herramientas de modelaje, plastilina, una cabeza con pelo para hacerle peinados, tenía un montón de cosas que ocupaban mi espacio. Y me acuerdo que las llevé a la escuela y las doné. Y dije, esto no lo necesito porque me voy a ir, entonces chau. Y después me mudé de nuevo al Arco del Triunfo, a otro barrio de Barcelona. Y ahí ya acoté un poco más las cosas porque empecé a tirar y regalar y donar y doné un montón de zapatos, le di ropa a gente tipo que necesitaba o la llevé a lugares y tal. Entonces, bueno, en ese aspecto como que estuvo bien y ahí me quedé con menos. Cuando me fui al Arco del Triunfo, ahí yo ya decidí que me iba a venir a Japón. Entonces, como ya había decidido que me iba a venir a Japón, mi objetivo era empezar a acotar lo más posible hasta que toda mi vida encaje adentro de una valija. Porque acordate que igualmente, por suerte, yo en Barcelona tengo amigos de confianza que sé que van a vivir ahí para siempre y les he dejado cosas que sé que siempre que necesite puedo ir a buscar. O sea, yo sé que siempre que necesito volver a Barcelona, si es necesario, mi casa puede llegar a estar ahí. Y bueno, ellos también, mis amigos, son mi casa y si necesito tener cosas ahí, las tendré. Tengo cosas en Barcelona y tengo cosas en Argentina. Si en algún momento decido vivir en un sitio de verdad y para siempre, tendría que ir a buscar las cosas que me quedaron para reacomodar y armar mi vida de nuevo, que fui dejando pedazos por todos lados. El cajón está vacío, así que lo voy a cerrar. Bueno, anyway. La cuestión es que después de estar en Barcelona, en el Arco del Triunfo, había decidido irme a Japón y empecé a regalar, tirar, Mi tiempo estuvo en ese departamento, viví creo que también como 6 meses, 5 meses, no sé, muy poquito. Y de ahí estuve viviendo, me fui de nuevo de ese lugar a la casa de una amiga que le cuidé la casa durante un mes antes de irme de Barcelona a Japón. Y ahí, en ese del Arco del Triunfo al Raval, que es la casa de mi amiga, estuve, doné, tenía una silla, regalé la silla, tenía cosas, ropa, doné, tiré a la basura porque también en Barcelona también vos dejas las cosas en la calle y la gente las agarra. Entonces dejé bolsas con ropa, que ponía ropa de mujer al lado del tacho de basura y en vez de tirarlas la gente las abre y agarra lo que quiere y las cierra, las deja ahí, o a veces te dejan todo hecho un quilombo asqueroso. Pero bueno, ese ya no es tu responsabilidad. Cuando vos dejas las cosas en la calle ya es la responsabilidad de nadie, digamos. Bueno, ahí me mudé otra vez al Raval, estuve viviendo en el Raval un mes y ahí fue cuando hice el 100% acotar. Ahí fue cuando doné absolutamente todo lo que no necesitaba con real necesitación. Me quedé con la ropa básica, que yo sabía que cuando viniera a Japón me iba a comprar ropa acá, entonces no necesitaba llevarme demasiada ropa, con lo muy básico. Después hubo cosas en el camino que también fui tirando, pero bueno, con los papeles para vivir acá, con algunas cosas de skincare y tal, y se finí. Me vine con una valija mediana, ni siquiera la grande, porque dije voy a ahorrar el mayor espacio posible, mediana, y una mochila de esas de 15 kilos, ¿viste? Las no sé, de 28 litros, creo que es la valija de viaje, y la riño con el teléfono y el pasaporte, y esa fue como me fui de Barcelona a Japón. En Japón llegué, estuve en Hiroshima una semana, estuve viviendo en Hiroshima una semana, desarmé la valija, estuve con la valija tirada y abierta, usando las cosas de la valija durante una semana porque era como algo más de viaje, como ir a viajar a un lugar y después volver. Después me fui de Hiroshima a Osaka, estuve en Osaka viviendo como casi 3 meses,
que ahí sí desarmé la valija porque vivía en un departamento, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, tenía 3 meses mínimo de contrato de departamento, entonces desarmé todo y ahí empecé a otra vez a acumular, porque tuve que comprarme una manta para la cama, tuve que comprarme, hacía muchísimo frío y me tuve que comprar ropa de invierno, bueno, entre otras cosas. Y bueno, ahí fue la mudanza de Barcelona a Tokio, que no es Tokio, estoy viviendo en Saitama. Esa mudanza fue, creo que, una de las peores, porque justo me pasó que estaba muy ansiosa y a mí cuando estoy muy ansiosa me agarran como mi cuerpo reacciona al estrés y a la ansiedad. Y bueno, me salió como una especie de mierda en el ojo, como que no sé si se me metió algo en el ojo o si es que se me infectó con algo y me quedó el ojo así, estuve medio ciega, sin ver, como, no sé, un montón de tiempo, fue terrible. Pero así y todo, me mudé de Osaka para acá, me vine a Tokio y después de Tokio me vine para Saitama y estoy viviendo en este piso en ese momento hace 5 meses más o menos. Y ahora, esta es la última, la más actual, me voy a vivir a Chiba, que es la prefectura que está al lado, como la provincia de al lado, que igual es cerca, está todo, Saitama y Chiba y toda esta zona está dentro del área metropolitana de Tokio. O sea, no es Tokio, pero está dentro del área metropolitana. Y es de fácil acceso en tren y todo eso. Entonces me voy a vivir ahí y nada, me voy a ir con mi novio, tenemos un contrato de 2 años, a ver si dura, y a ver si dura la relación, y a ver si duramos nosotros, y si dura la felicidad de vivir juntos, y todo eso, que está todo muy divertido y bla, bla, bla. Pero este es como el primer proyecto. Siento que, a diferencia de los proyectos que tenía como antes, había ciertas dudas. Cuando yo me mudé con mis 2 parejas anteriores, yo tenía como ciertas dudas y no sabía, sobre todo mi reciente ex, que no es reciente, hace como 5 o 6 años, no sé. El último que fue como, bueno, esto puede llegar a salir muy mal, y efectivamente salió muy mal. Entonces tampoco cuánto proyecto podía llegar a tener. Y también hablo de proyecto en cuanto a plata, porque vos tenés plata y vos con esa plata te compras una cama, te compras una heladera, porque te alquilás un departamento vacío y lo tenés que amoblar, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo lo mismo. A mí me encanta armar la casita. Me parece algo hermoso, fantasía hermoso, pero es algo que como que yo anhelo mucho tener un hogar, justamente por todas las veces que me tuve que ir y venir y en las que nunca, siempre estaba viviendo en la casa de alguien más, sobre todo después de compartir piso, de compartir departamento tanto tiempo, como los 3 años de Barcelona, no, mentira, porque fueron más, los 5 años de Barcelona, los 9 meses, 8 meses que estoy viviendo acá, que tuve que compartir casa en Osaka y acá. Estoy harta de vivir con extraños, estoy harta de no poder estar en culo en mi casa, estoy harta de no poder cocinar a la hora que se me cante el culo porque hay una persona extraña haciendo comida random. Entonces, y que incluso con mis amigos, ¿viste? Al final te cansás un poco. Pero bueno, mi objetivo era vivir sola, pero es imposible, dada mi circunstancia económica ahora mismo. Así que nada, cuando se me propuso esto de vivir con este chico, pues entonces me pareció una buena idea y dije, bueno, de una. Así que va a ser ahora todo un proyecto de armar casa, compramos electrodomésticos y cosas y movidas. Y la verdad que está bueno y el departamento es hermoso. Es re lindo, es barato porque está en un lugar donde no vive nadie, es como un pueblo total, entonces está piola. Y nada, y vamos a ver qué tal. Yo creo que, según lo que me dijo el tarot, no, pero creo que realmente, y lo que me dice mi intuición también, y lo que veo también de la situación, es que creo que esto va a estar bueno. Es la primera vez que realmente siento que va a estar bueno y que no tengo como esa sensación así como de, esto es raro. Creo que va a estar piola. Y nada, y esas son todas las veces que me mudé. Así que, mira, es un video, voy a terminarlo en media horita. Me quedan unos 20, 30 segundos. Nada, gracias por el support de la gente que vio mi primer video. Realmente no fue mucha gente y eso también me parece esperable y me gusta. Así que bueno, nada, voy a tratar de hacer videos así hablando de cosas. Voy a dejar el video
Les mando un beso, los quiero mucho. Y tengo un hambre, pero me comería un animal pequeño, horneado, claro.